Pues como ven, aquí estoy con múltiples sombreros, tenía dificultades también en el Zoom, por eso es que no me veían asistiendo en la parte técnica aquí físicamente, así que hemos tenido dificultades también con el sonido con los compañeros de Zoom, espero que lo estén escuchando mejor ahora. Así que ahora vamos a cambiar un poco la velocidad y el tema, aunque está relacionado con lo que estábamos desde ya el comienzo. Yacina nos dio un mensaje muy, ¿verdad? Importante para reflexionar, y Yolanda también nos ha dado motivos por el cual debemos estar pendientes a nuestros pensamientos y a nuestras conductas. Así que hoy yo quiero hablarles un poco sobre la importancia de la educación en términos de mejorar nuestra convivencia. Esta charla que voy a darles ahora, o estos comentarios que voy a estar compartiendo con ustedes en los próximos 15 o 20 minutos, no es para aquellos que conocen a profundidad la doctrina espírita. Vamos a dar unos pasos hacia atrás para ir a elementos más básicos que requiere que nosotros recordemos precisamente esos aspectos. Así que vamos a hablar un poco de civismo y vamos a hablar un poco de fraternidad en la aplicabilidad de estos conceptos en nuestra vida diaria. ¿Y por qué mencionamos esto? Es porque, como bien nos dijo Yacir inicialmente en su introducción, nuestro mundo está viviendo unos momentos turbulentos, ¿verdad? Hay mucho desorden, mucha violencia, resultado de la impaciencia, de la incomprensión, de cómo nosotros interactuamos unos con otros. Así que muy rápidamente, si nosotros juzgamos a otros por sus acciones y nos juzgamos a nosotros mismos por nuestra intención. Así que somos laxos en yo quería hacer tal o cual cosa, pero no la hice. Así que como tuve la intención, con eso es suficiente. Pero al otro, aunque tuvo tal vez la intención de hacerlo, lo juzgamos por su acción. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos presenta estos conflictos entre personas que pueden ser desconocidas, pero también lastimamos a nuestras personas amadas y conocidas. Y por algo sencillo, que no tiene muchísima importancia, empezamos los conflictos unos con otros. Y por eso es importante reconocer que tenemos una gran oportunidad frente a nosotros para mejorar nuestra convivencia entre los ciudadanos y la sociedad. Así que para poner este tema en perspectiva, ¿qué queremos decir con convivencia? Y convivencia es el comportamiento respetuoso de los ciudadanos, eh, para poder convivir en sociedad. Civismo lo usamos como un nombre, como una descripción, pero en la definición estamos hablando de un comportamiento. Así que no es solamente un nombre, es una acción, es un verbo. Si lo ponemos en el contexto de cómo utilizamos el aspecto del civismo entre nosotros. Y la confraternidad es establecer relaciones fraternas entre personas e instituciones. ¿Y cuánto de eso nosotros necesitamos hoy en día? Así que podemos utilizar la palabra civismo y podemos utilizar la palabra fraternidad, pero ¿cómo se ve eso aplicado a nuestra vida cotidiana? Así que para hacer una pequeña introducción, tenemos que recordar que nosotros, los espíritas, queremos convivir en una sociedad de orden. Y para eso los componentes individuales deben ser conscientes de cómo sus comportamientos afectan a la colectividad. Esto requiere una comprensión de las normas básicas del civismo y responsabilidad. En el espiritismo, esto se traduce a una sociedad formada por almas avanzadas y evolucionarias que han avanzado en su progreso espiritual. ¿Y cuántas veces nosotros mismos quizás pensamos que hemos progresado? Pero ¿para qué progresar si otros no están ahí? Así que el progresar es para ponerlo en función de facilitar el proceso para otras personas más. Y si aún estamos en ese
procesos, pues es importante continuar retomando, ¿verdad? Así que ante eso, no importa cuánto lo neguemos, la mayoría de nosotros estamos todavía en la etapa de nuestra infancia espiritual, porque estamos aprendiendo a ser espíritus, porque algunos lo descubrimos hace poco. Y eso es importante porque cambia el concepto de quiénes somos nosotros en el universo. Por lo tanto, hay que dar un pequeño paso hacia atrás, ¿verdad? Si hablamos de evolución y progreso espiritual, realmente, ¿qué me llevó hasta aquí? ¿Verdad? Y por eso dije que esto es una charla de conceptos más básicos. Así que, ¿cómo reconocer la evolución espiritual? En los círculos espíritas se enfatiza la importancia de crear conciencia sobre la evolución y el progreso espiritual. Y se exhorta a los asistentes de nuestras reuniones a que se esfuercen en iniciar su construcción interior. Y sobre este concepto de construcción interior, hago un paréntesis, quiero agradecer al Sion que me facilitó este concepto de construcción íntima. Así que, a la luz del trabajo y el esfuerzo para sumar virtudes espirituales. Partimos de la idea que ya hemos encaminado nuestros pasos hacia el progreso espiritual. Sin embargo, iniciar la construcción íntima no es tan sencillo, ya que hemos aprendido y asumido unas conductas aprendidas que han forjado nuestro carácter a falta de una buena educación integral. ¿Cómo se demuestra ese crecimiento espiritual? Para eso es importante, como mencioné, dar unos pasos hacia atrás que vamos a estar mencionando. Y lo hago con todo el propósito, porque ya de adultos uno piensa que lo aprendido ya ha sido demostrado. Y yo recientemente leí un libro que no es espiritual, del doctor Robert Fulghum, que se titula Todo lo que aprendí, lo aprendí en el jardín de niños. No sé cómo se dice en los diferentes países, ¿verdad? Kindergarten se dice aquí, o son las primeras escuelas donde el niño va a sus tiernos 3 a 5 años. Y cuando leí ese libro, que es un libro que habla sobre lo que se enseña en esa etapa, pero desde una perspectiva de adulto, me hizo muchísimo sentido. Y los invito a que lean este libro porque nos ayuda realmente a poner en contexto o realmente preguntarnos cómo ha sido nuestro progreso espiritual. Y en el libro da unos breves conceptos y habla que de las cosas que se enseñan allí es compartirlo todo. Porque el niño no tiene noción, ahora de adultos, que sabemos que los recursos son limitados, que no todo el mundo tiene la oportunidad de disfrutar, en el caso de niños, un juguete, porque hay padres que pueden comprar juguetes, pero hay otros que no. Hay niños que pueden comer todos los días, pero no todos pueden comer. Y en ocasiones hay niños que traen comida de más, pero otros no pueden comer. Así que, desde la perspectiva de la limitación de los recursos disponibles en el mundo, la enseñanza de compartirlo todo es algo que se forma en una idea concreta para después sumarlos a las experiencias personales. Jugar limpio, ¿verdad? O jugar justamente. La justicia y de qué realmente es merecedor, meritorio para cada una de las personas por los esfuerzos demostrados. No le pegues a las personas, porque tampoco nos gustaría que nos peguen a nosotros, y ahora de adultos sabemos que hay consecuencias legales al respecto. Mi hija, cuando cumplió los 18 años de edad, que ya pues entró en su etapa de adultez, le dije, felicidades, recuerda que ya puedes ir presa. Regresa a las cosas de los desastres. Pues igualmente nos gusta que las cosas estén en orden. Limpia lo que usted, ¿verdad? Regó. ¿Por qué otras personas tienen que limpiar los regueros que uno hace?
No tomes las cosas que no son tuyas, pues igualmente es el respeto a la propiedad privada. Lave las manos antes de comer. Eso está relacionado con la salubridad y con la salud. Así que desde niño, para ellos sencillamente es una obligación lavarse las manos antes de comer. Pero ya de adultos sabemos que si nosotros no nos hacíamos y de repente empezamos a tocar cosas, podemos dejar nuestra, ¿verdad? Lo que nosotros tocamos en otras áreas. Y por eso se tuvo que hacer la campaña para cuando estuvo el COVID-19, de lavarse las manos constantemente, porque uno podía ser foco de contagio. Las galletas y la leche son buenas para ti, porque obviamente también el disfrute del tiempo personal es importante. Baja el inodoro, juega y estudia, o sea que el balance es importante. Tomar una siesta, sea curioso, mantente en grupo. La importancia de velar, no solamente por uno mismo, sino velar por otros. En el ejército también aprendí, cuando estuve en la reserva de naval, que no se puede correr más rápido que el más lento del grupo, porque el más lento destruye el equipo, así que hay que velar porque se podría quedar atrás para que nos mantengamos todos como un grupo. Sé curioso, eso también es importante para abrirnos a nuevas ideas y no suscribirnos solamente a diferentes dogmas. Las plantas y animales también mueren. Desde pequeño hay que exponer a los niños a que es parte de nuestra naturaleza, que las cosas pueden empezar, pero también puede culminar, y que eso puede despertar algunos sentimientos en los niños, y está bien sentir, y está bien llorar por la pérdida, ya sea de una mascota o de una planta querida. Y observa, así despertando el criterio científico y de observación y de curiosidad. Entonces, ante esto, nosotros, ¿verdad? Ya hablamos sobre nuestra preocupación de lo que está pasando en la vida y nos gustaría que todos avanzaran en su progreso espiritual. Y la velocidad hay que tomarla, ponerla en contexto, porque sin velocidad, sin dirección, la velocidad no importa. Y queremos que las personas cambien, y queremos que las personas dejen de cometer algunas situaciones que afectan a la sociedad en términos de violencia, en términos de su apego, en términos de la ambición y todo lo que eso conlleva, pero es necesario recordar que a cada cual le llega esa conciencia a su tiempo. Siendo eso así, a pesar de que eso es así, es importante también que nosotros tenemos la responsabilidad de modelar lo que aquellas personas no saben cómo se hace distinto, porque están acostumbrados precisamente a eso. Así que ante esto, quiero dejar saber que estas enseñanzas no son básicas. Yo dije dar unos pasos hacia atrás, pero creo que algunos de ustedes están en sus mentecitas viendo, wow, sí, esto tiene una implicación mayor. Estas enseñanzas son elementales. Es necesario que cada uno de nosotros volvamos al kindergarten, volvamos al jardín de niños y aprendamos lo que es hacer fila, lo que es el orden, para que así podamos avanzar. Y lo digo metafóricamente, porque si usted quiere que las personas hagan fila, que respeten el tiempo, que seamos pacientes, nos toca a nosotros ser los modelos. Si decimos que hemos evolucionado y decimos que ya hemos alcanzado ese progreso. Recordemos que no todo lo básico es elemental, ni todo lo elemental es básico. Así que también es importante poner ese contexto. Nos enseñaron sobre equidad e igualdades, ¿verdad? Y sabemos que la igualdad también tiene sus retos, porque si le damos a todo el mundo lo mismo, en la misma proporción, lo que se necesitaría para algunos no sería suficiente para otros. Y eso es lo que nos enseñaron. La realidad es otra. La realidad es que en este mundo los bienes están mal distribuidos.
¿verdad? Y muchos tienen demasiado que no les hace falta, y otros aún tienen muy poco. Inclusive tienen retos adicionales para poder encontrar la justicia. Así que tenemos que educar para la equidad. Y eso significaría renunciar a algunos bienes que podrían ser ofrecidos a nosotros para poder compartirlos con aquellos que sí realmente lo necesitan. Esto no tiene que hablar con que estemos en contra de riquezas ni que estemos en contra del bienestar de nadie. Sencillamente que creemos conciencia de que es importante recordar estos aspectos. Y me llamó la atención un comentario en la pregunta 685 que hace Kardec allí, y se lo voy a leer para aquellos que así se beneficien de él. Dice, hay un elemento que no se ha tenido suficiente en cuenta. Es el elemento de la educación. No la educación intelectual, sino la educación moral. Y la educación moral ni siquiera se enseña en los libros, sino en el arte de formar carácter. ¿Y cuánto tiempo nos detenemos a realmente revisar nuestro propio carácter cuando a veces nos excusamos y decimos, es que yo soy así? Y como soy así, pues voy a continuar así. No hay una oportunidad ahí realmente de mejorar nuestras inclinaciones, tendencias y lo que hemos aprendido. Es la educación que da la moral, porque la educación es el conjunto de costumbres adquiridas. Cuando uno piensa en la masa de individuos arrojados diariamente al torrente de la población, desenfrenados y sin principios, y abandonados a sus propios instintos, es de extrañar que sus desastrosas consecuencias, cuando este arte sea conocido, comprendido y practicado, el hombre traerá a la sociedad hábitos de orden y previsión para sí mismo y para su pueblo, de respeto por los respetables, hábitos que le permitirán pasar los inevitables días malos de una manera menos dolorosa. El desorden y la imprevisibilidad son dos cánceres que solo una educación bien entendida puede curar. Este es el punto de partida, el verdadero elemento de bienestar, la ropa de seguridad para todos. Lo leí con detenimiento porque quiero que se lleven ese mensaje dentro de lo que queremos presentar. Y aquí ya prácticamente cerrando mi conferencia, sabemos que nosotros todos partimos de la ignorancia. Y con la ignorancia pues pensamos que las cosas nos pasan. De repente nos sentimos víctimas de que todo lo que está a nuestro alrededor es parte de lo que la vida tiene en contra mía. Y nos sentimos, ¿verdad?, atacados por eso. Y sabemos que muchos de los que estamos en este planeta de expiación y prueba venimos de mundos inferiores y que en los mundos inferiores precisamente predomina la ignorancia. Por lo que aquellos que aún están atravesando esa situación tienen reencarnaciones compulsivas para que vayan poco a poco desarrollando las experiencias y las vivencias que los lleven a que se enfrenten a las consecuencias de sus actos, y al enfrentarse a esa conciencia de sus actos, entonces en ocasiones, ¿verdad?, y con el tiempo, vendrá el arrepentimiento. Y con el arrepentimiento nos exponemos a las mismas circunstancias en las que nosotros estuvimos, para así ir creando esas vivencias que nos dan el conocimiento de cómo hemos cerrado. Y pensamos que el conocimiento es suficiente para perdona, porque te dice que me quedan 2 o 3 minutitos nada más y voy terminando. El conocimiento es suficiente para convivir en la vida, pero el conocimiento no necesariamente nos hace que actuemos de esa manera. Y por eso estamos aquí, en este mundo de expiación, en una mezcla de evoluciones para precisamente demostrar que el conocimiento lo hemos aprendido. Y entonces ya podemos ir participando de nuestras próximas reencarnaciones para ir reparando las acciones que hemos cometido en el pasado,
mediante la aplicación de estos aprendizajes y las virtudes resultantes de esa solidaridad. Y entonces así, que el conocimiento de repente sea algo distinto. Cuando es aplicado, entonces podemos llamar ese conocimiento realmente sabiduría. Y ahí es que hacemos que las cosas ocurran. Ahí es que nosotros con la sabiduría podemos ser embajadores de bien, que podemos ser realmente el milagro que algunas personas solicitan. A medida que aumentamos nuestro libre albedrío, entonces podríamos tener acceso a esos mundos de regeneración, para entonces, en la medida que nuestro amor crezca por la humanidad y por el prójimo, realmente regresar en nuestra encarnación a una misión para asistir a los demás. Y así comprender realmente la caridad espiritual, que no es la que sale del bolsillo, sino aquella que realmente demuestra indulgencia para las imperfecciones, benevolencia para todos los que están a nuestro alrededor y el perdón de las ofensas. En conclusión, los espíritas tenemos la responsabilidad de ejemplificar la conducta cívica en todos nuestros actos. Debe ser un modelo de costumbres que promuevan una convivencia saludable y edificante. Debe inspirar al semejante a provocar lo mejor de sí mismo, a pesar de su ego y orgullo personal. Y debe cuidar formar su carácter con valores que promuevan la convivencia para la transformación de nosotros y de nuestro planeta en un planeta donde se establezcan las relaciones fraternas. Y terminando, recordando lo que nos dijo Kardec, la importancia de la educación, que a través de la educación, más que la instrucción, conseguiremos transformar la humanidad. Muchas gracias por su tiempo.